El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Vamos a cerrar esta semana en la que hemos hablado de educación financiera con un concepto. Mucho lo escuchamos, pero posiblemente algunos aún no lo entendamos. La ley Habeas Data. Esto es Vida Cooperativa. Comenzamos después de la pausa. En Colombia, la ley de Habeas Data es un derecho que consiste en permitir a los ciudadanos conocer, actualizar y rectificar toda la información que sobre ellos tengan las diferentes entidades y bases de datos del país. Es importante aclarar que en Colombia tenemos dos leyes principales de Habeas Data, la ley 1581 del 2012 y la ley 1266 de 2008. La del 2012 es la ley de datos personales y la del 2008 es la ley de datos personales para entidades financieras. Estas dos leyes son las normas que nos regulan cómo se deben manejar los datos personales. ¿Cuáles son esos datos personales que se deben regular? Primero, tenemos que entender que un dato personal es cualquier dato que se tenga sobre una o varias personas. Estos datos tienen una protección especial por estas leyes y las entidades públicas o privadas que quieran manejar estos datos deben tener autorización previa de esa persona dueña de los datos. También es importante indicar que hay datos que son sensibles. ¿Cómo así que datos sensibles? La ley nos trae unos datos que no pueden ser usados sin autorización previa y explícita a la persona. Esos datos son el origen étnico, el partido político, la historia clínica, la inclinación sexual y todos los datos biométricos, es decir, los datos que nos sirvan de identificación de la persona, además de todos los datos de menores de edad. Si una persona detecta que no se está haciendo un buen manejo de sus datos personales, esta persona puede primero acudir a esa entidad que no está manejando sus datos personales y solicitarles que lo hagan en debida forma o que le indiquen por qué lo están usando sin autorización. Y segundo, acudir ante un juez para exigirle al juez la protección de los datos personales. ¿Cómo acude ante el juez? Por medio de una acción de tutela, porque los datos personales son un derecho constitucional. ¿En qué casos y cómo se aplica la ley de Habeas Data? En entidades públicas y privadas el manejo se hace de la misma forma. La ley no establece diferencia en cómo manejar los datos. Siempre que ellos vayan a hacer uso de esos datos, deberán aplicar la ley de Habeas Data, es decir, la ley 1581 del 2012. Sí, pero aquí es importante aclarar algo. Hay datos que son de uso doméstico. ¿Qué quiere decir datos de uso doméstico? Por ejemplo, cuando yo entro a un edificio y me piden mi nombre, mi cédula, mi dirección, esos datos son de uso doméstico si la entidad no va a comercializar o a ceder los datos a otra persona. Si lo necesitan es solo para hallar un registro interno, no se requiere autorización previa para el manejo de esos datos porque no habrá un tratamiento de los datos. Cuando estamos frente a entidades financieras y estas desean hacer un reporte de una persona, sí se requiere siempre autorización de esa persona, bien sea para que el reporte sea positivo o sea negativo en las centrales de riesgo. No podrá esta entidad financiera hacer un reporte sin previa autorización. Y por esta semana es todo en Vida Cooperativa. Los invitamos a visitar nuestro canal en YouTube, JFK Cooperativa. Descansen, nos vemos el lunes.